Hare Krishna amigos, nuevamente en este canal de YouTube. En esta oportunidad voy a presentar un video explicando estos eventos que están sucediendo actualmente en el mundo. No voy a hacer un curso, tampoco un mini curso, simplemente vamos a tratar de ver estos fenómenos que suceden en el mundo periódicamente desde una perspectiva astrológica, especialmente desde la perspectiva védica. Sabemos que a veces hay eventos que se repiten cíclicamente. En el mundo siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, inundaciones, siempre han habido, podríamos decir, epidemias en diferentes periodos donde mueren personas a gran escala. Entonces, para poder comprender todos estos eventos necesitamos ver cómo se manifiestan desde una perspectiva astrológica. Ya ustedes que siguen este canal son algunos ya conocedores del lenguaje astrológico y vamos a hablar de la importancia de Rahu y Ketu en estos eventos, cómo Júpiter funciona, la tendencia de Júpiter de expandir. Júpiter puede expandir tanto lo bueno como lo malo también. También tenemos que comprender, según la astrología védica, que podemos encontrar alguna lógica que existe detrás de todo este mecanismo del universo. Sabemos que existe algo que es superior, algo que es más grande que los pensamientos humanos, y esto es llamado karma. Donde a los seres humanos se les pone en situaciones difíciles dentro de este mundo. Y todo esto es causado por las leyes del karma. Y esto es lo que tenemos que ser conscientes. Vamos a estudiar la influencia de Rahu y Ketu, cómo estos dos planetas, cuando se ponen fuertes, cuando están fuertes, crean situaciones un poco extremas en la vida de los seres humanos. E incluso en estos momentos estamos en un periodo de Kalasarpa Yoga. Vamos a estudiar algunas cartas anuales de los diferentes países para ver cómo se manifiestan estas influencias, cómo estas cartas anuales que se ha activado la última, que ha sido el 5 de abril del 2019. Podríamos decir que ese fue el momento donde se activó el año para el mundo, y ahora se va a activar nuevamente el 24-25 de marzo de este año. Y cómo están los planetas, cuáles son las conjunciones que se manifiestan. Siempre se ha visto en el pasado que cada vez que Júpiter y Rahu hacen conjunción siempre se crean problemas. Estas influencias se expanden de una forma global. Especialmente los nodos Rahu y Ketu son muy importantes. Sabemos que Rahu tiene una influencia extrema de Saturno y Ketu tiene una influencia extrema de Marte. Entonces esto es lo que vamos a estudiar ahora, porque para poder comprender tenemos que conocer la perspectiva astrológica, qué es lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos existe una alarma en todo el mundo. Hay un virus que está afectando a personas de diferentes partes del mundo. Aquí vemos
que el coronavirus ya prácticamente está que se expanda de una forma alarmante, y es un virus que es como un simple resfriado. Es un virus que ha sido identificado ya. Sabemos que produce cierto tipo de síntomas. Sabemos que pertenece a una familia de diferentes virus que pueden causar desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio grave. Eh, Sabemos que este virus surgió, se manifestó, el brote principal fue en China, y ya hay muchos casos, se está reportando diariamente en todo el mundo, en los diferentes países del mundo hay muchas personas que se están infectando con este virus actualmente. E incluso aquí en Italia todos están en pánico, está todo cerrado. Eh, Ahora para poder viajar se necesitan permisos especiales. Han recomendado no salir de sus casas para poder para contrarrestar esta expansión de contagio. Entonces, justamente hoy, 10 de marzo, estamos en la parte más crítica. Todos estamos, si vemos los síntomas, todos están así asustados, todos están en shock, todos están afectados. Prácticamente el turismo, la economía, todo está prácticamente en un decrecimiento. Y todo esto son los síntomas de Rahu y Ketu. De Rahu y Ketu. En la actualidad, hoy día 10 de marzo, ya hay 118.000 afectados, de los cuales, y esto va aumentando, cada hora va aumentando. En la mañana habían 109.000 en la mañana. Estamos hablando al mediodía, habían 109.000. Ahora hay 118.000 ya. En la mañana habían como 3.500 muertos y ahora ya hay como 4.262 muertos. Y vemos que periódicamente esto sucede, ¿no? En el mundo. Todo el mundo está en una zozobra, todo el mundo, todas las personas están así asustadas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es la causa de esto? Simplemente es algo cíclico que estamos experimentando, y esto lo vamos a ver. Vamos a conocer un poco los planetas. Por ejemplo, la influencia de Rahu. Actualmente vemos qué es lo que significa este planeta Rahu. Se dice que Rahu tiene la característica, rige sobre todas las características de Rahu: es guerras, violencia, desastres del peor tipo. Cuando Rahu se hace maléfico, indica todo esto: delitos de guerra, violencia, desastres. Es un planeta muy agresivo que representa las rebeliones, los motines, los disturbios, los encarcelamientos, muerte por asfixia, todas las actividades irreligiosas. Representa la mentira, los robos, los ladrones, las turbas, la inmigración a países extranjeros, los viajes. La propagación, aquí dice claramente, Rahu indica la propagación de enfermedades como pestes y epidemias. Eso es Rahu. Propagación de enfermedades como pestes y epidemias. Indica el cáncer, enfermedades a la piel, representa las serpientes venenosas, los envenenamientos, gases venenosos.
todo esto se dice que representa Rahu. Es un maléfico muy potente y se hace potente cuando se exalta. Se dice que los planetas maléficos cuando se exaltan o hacen conjunción con otros maléficos o cuando ocupan sus propios nakshatras, es ahí donde manifiestan sus efectos negativos. Por ejemplo, en estos momentos Rahu está en Géminis, está exaltado y está en su propio nakshatra. Aquí vemos los 3 nakshatras de Rahu. Es Ardra, que sería el nakshatra número 6, que se relaciona con la casa 6. El otro nakshatra de Rahu sería Swati, que se relaciona con la casa 3, y Satavisha, que se relaciona con, que sería el nakshatra número 24, que se relaciona con la casa 12. Entonces, cada vez que Rahu se hace fuerte, crea estos síntomas. Crea estos síntomas. Entonces, vemos que Swati se encuentra en el signo de Libra, Satavisha se encuentra en Acuario, vemos que se encuentra en Acuario, y Ardra se encuentra en Géminis, es donde se exalta. De estas 3 constelaciones, Rahu está más fuerte en el signo de Géminis. O sea, cuando Rahu entra a Ardra, es ahí donde se crean ciertos problemas. Está en el humor, está en todo su poder de crear algún tipo de daño, confusión en el mundo. En cambio, Ketu, ¿qué representa Ketu? Ketu representa la salvación espiritual, moksha, es como Marte, representa la destrucción, las guerras, las tramas secretas, muerte en el campo de batalla, el fracaso repentino, todo lo que es alta tecnología, computadoras, la robótica, los sadhus, los yogis, los chamanes, ¿no? La medicina holística, los astrólogos, los médicos naturistas, pero también representa las conspiraciones, los espionajes y las epidemias. Las epidemias también representa Ketu. Usualmente son epidemias que se contagian masivamente, rápidamente. Vemos que Marte es un planeta veloz y Ketu sería más veloz que Marte. Es como decir, vemos que Marte es un planeta que controla el elemento fuego y Ketu es más caliente, más fuego que Marte. O sea, todo lo que es Marte, Ketu es 100 veces más que Marte. Del mismo modo, Rahu es 100 veces más que Saturno. Es igual que Saturno, pero es 100 veces más. Es un extremo de Saturno. Y vemos que los nakshatras de Ketu están en Ashwini, Maka y Mula. Y vemos que Ketu se exalta en el signo de Sagitario. Ahí está Ketu fuerte en el signo de Sagitario. Pero cuando entra a la constelación de Mula, es ahí donde da problemas también Ketu. Cuando entra a la constelación de Mula. Porque estas 2 constelaciones son negativas. Hay constelaciones que son pacíficas, suaves, pero estas 2 constelaciones de Ardra y Mula son consideradas constelaciones feroces, constelaciones muy negativas. Y según la astrología médica, se dice que Rahu gobierna sobre las epidemias, ¿no? Sabemos que periódicamente existen contagios
que afectan a la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Cuando estos planetas Rahu y Ketu, y si la luna también está involucrada, la luna que representa la gente, el pueblo, está involucrada bajo la influencia de Rahu y Ketu, es ahí donde se activan los problemas. Ahora, anteriormente tuvimos el SIDA, hemos visto periódicamente, sí, hay muertes masivas de ciertas epidemias, ¿no? La fiebre aviar, después el SIDA, ahora con el virus del coronavirus. Entonces vemos que el SIDA se ha expandido, se sigue expandiendo como un cáncer sobre los seres humanos. Y vemos que en estos momentos está como controlado. Usualmente son influencias de Rahu y Ketu. Y ahora, justo ahora, se ha manifestado esta influencia sobre los seres humanos de el coronavirus. Pero vamos a explicar aquí qué es lo que sucede astrológicamente. Se dice que cuál es la de Rahu y cuál es la característica de Ketu. Entonces aquí vemos en esta carta, en esta diapositiva, que Rahu, que Ardra se encuentra de 6 grados 40 a 20 grados. Esta es una constelación, se dice que está regida por Rudra, el señor Shiva. Es una constelación que se relaciona con el llanto, hace llorar a los seres humanos. Esta constelación crea caos, confusión, destrucción. Se dice que esta constelación tiene, o sea, para poder comprender las constelaciones tenemos que conocer los gunas, los diferentes gunas de cada constelación. Por ejemplo, Ardra tiene un guna tamásico. Vemos que Ardra, su esencia es tamásica. Su esencia es tamásica. Esta esencia se manifiesta debido a que tiene una influencia de Rahu. Entonces esta constelación de Ardra causa caos, difusión, perturbación, oscuridad. Crea mucha confusión a los seres humanos, sobre todo en una carta mundial. Esa es la característica. En cambio, la característica de Mula también tiene un aspecto oscuro. Puede causar también confusión, paranoia, miedos. Esa es la característica de esta constelación Mula, ¿no? Todo esto es Ketu. Crea intoxicación, venenos, pertenece al elemento aire, esta constelación. Claro, está dentro de Sagitario. Mula está de 0 grados de Sagitario a 13 grados 20. Entonces aquí vemos que el principio es cada vez que Rahu y Ketu entran al signo de Géminis y al signo de Sagitario, es como que ya está madurando algo negativo en el mundo. Pero especialmente detona esta influencia negativa en el mundo cuando ambos se encuentran, cuando Rahu se encuentra en Ardra y cuando Ketu se encuentra en Mula. Es ahí donde
se activan los eventos negativos para el mundo. Es ahí donde se activan los eventos negativos para el mundo. Por ejemplo, Rahu entra a Ardra el 11 de septiembre del 2019, entra a Ardra, y sale de Ardra el 20 de mayo del 2020. Todo este periodo de tiempo, Rahu estará en el signo de Géminis, en la constelación de Ardra. En cambio, Ketu entra al signo de Sagitario y entra Mula desde el 15 de enero del 2020 hasta el 23 de septiembre del 2020. Entonces aquí vemos que primero entra Rahu, después entra Ketu, de ahí se va Rahu, de ahí se va Ketu. Pero cuando están los dos juntos al mismo tiempo, Rahu y Ketu, Rahu en Ardra y Ketu en Mula, va a suceder desde el 25 de enero del 2020 al 20 de mayo del 2020. Entonces es ahí de tanto Rahu como Ketu están en su mayor fuerza, están exaltados y en sus propias constelaciones, creando disturbios, creando miedos, temores, influencias negativas que en algunos periodos, ¿no?, pueden ser, ¿no?, revueltas, ¿no?, pueden ser epidemias, ¿no?, robos, desastres, o pueden ser guerras, justo en ese periodo, cuando ambos están, Rahu está en Ardra y Ketu está en Mula. Entonces, para esto hemos hecho un recuento de algunos acontecimientos históricos en el pasado para confirmar esto, lo que dicen los Shastras, las escrituras astrológicas. Y efectivamente hemos visto que es algo muy curioso, que aquí vemos que estas constelaciones, Ardra y Mula, pertenecen a este grupo. Aquí vemos Ardra, Ashlesha, Jeshta y Mula. Son llamadas constelaciones muy feroces, ¿no? Son constelaciones, si la luna está ahí, a veces los tránsitos, cada mes, cuando la luna entra a esas constelaciones, suceden eventos así un poco eventos que pueden coincidir con muertes, con protestas, con algún problema, pero como la luna pasa, podríamos decir, veloz, está un día, 2 días y se va, vemos que la influencia no es mayor. Pero ¿qué sucede si Rahu pasa por ahí? Si pasa sobre su propia constelación, o Ketu pasa sobre su propia constelación, es ahí donde se crean algunas influencias negativas para el mundo que puede durar. Vemos que estas constelaciones son hechas para hacer actividades tántricas, actos tántricos, especialmente para dañar a las personas, actos para dañar a las personas. Por ejemplo, si uno espera que la luna entra en estas constelaciones, es ahí donde uno hace actos negativos para dañar a otras personas. Los tántricos la conocen, especialmente para dañar a la distancia, para matar, para hacer magia negra, tantra yoga, ¿no?, para hacer amarres en contra de la voluntad de otra persona, hacer magia negra, brujería, para matar. Usualmente coincide, son estas constelaciones.
para separar. Imaginemos si uno se casa cuando la luna está ahí, ya podemos ver qué es lo que va a suceder en ese matrimonio. Por eso hay que tener muy en cuenta que Venus no se encuentra en esa área, que la luna no se encuentra en esas constelaciones cuando uno va a contraer un matrimonio. Es como para imponerse autosacrificios, también dolor al cuerpo, para entrenar animales. O sea, son constelaciones muy negativas. A veces coinciden con eventos negativos en el mundo cuando la luna pasa por estas constelaciones. Pero ¿qué sucede cuando Rahu y Ketu ocupan Ardra, Rahu Ardra y Ketu Mula al mismo tiempo? Ocupan sus propias constelaciones. Entonces vemos que según la astrología mundial existen eventos, o sea, las casas, según la astrología mundial, podemos clasificarlas no en relación a una persona, sino en relación a un grupo de personas, en relación a una nación, y cambia completamente con relación a una nación. Por ejemplo, cada casa, ¿no? Aquí vemos que, ¿no?, la casa 1 representa la condición del Estado, la casa 2 el presupuesto nacional, pero vemos aquí la casa 6 indica enfermedades públicas, los trabajadores de una nación, ya sea policiales, militares y civiles, ¿no?, el suministro nacional, los alimentos. Cuando en la carta anual de una nación está involucrada la casa 6, se pueden presentar, ya sea si hay maléficos en la casa 6, problemas. La casa 8 también son casas negativas, sabemos que son casas negativas en las cartas mundiales, en las cartas anuales de las diferentes naciones. Cuando va a suceder algo, algún evento negativo, siempre se activan estas casas, la casa 6, la casa 12, que indica la tasa de defunción, suicidios, muertes en la nación, funerales. La casa 12 indica hospitales, prisiones, dificultades, actividades ocultas, epidemias, pestes. Casa 12, casa 6, casa 8 son estas casas que crean, si están activadas, pueden crear cierto tipo de problemas a los seres humanos en una forma colectiva. Los signos también tienen sus diferentes características. Por ejemplo, los signos llamados Kita Rashi, que son signos insectos. Hay dos signos, Escorpio y Cáncer. Estos son los dos signos insectos. Y sabemos que Acuario también representa los venenos. Usualmente estos signos son los que se afectan cuando una persona es víctima de una epidemia o se enferma por una enfermedad viral. Usualmente son personas que deben tener planetas en el signo de Cáncer o planetas en el signo de Escorpio o también en Acuario. Estos son los tres signos que hacen que las personas sean más propensas a contagiarse: Escorpio, Cáncer y Acuario. Son más propensos al contagio. Si uno nace con el signo de Cáncer vacío, sin planetas, o Escorpio sin planetas, o Acuario sin planetas, podríamos decir que la persona tiene una mayor posibilidad de no contagiarse. Pero si uno tiene maléficos en Escorpio, o la luna en Escorpio, en una nación, la luna es muy importante.
o maléficos en Cáncer o la Luna o en Acuario, uno podría contagiarse. Esa es la forma de ver. Claro, hay otros principios según la astrología médica que se pueden añadir. Entonces, si miramos, actualmente hay 118.000 ya infectados, 4.262 muertes por el virus, este virus del coronavirus. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que vamos a retroceder en el pasado. ¿Por qué esto es cíclico? Y efectivamente, si miramos en el pasado, acá hay otro principio también que se conoce como los samvatsaras. Esto, aquí podemos ver la calidad de un año. Cada año tiene una cualidad específica. Esto es el tránsito de Júpiter en los diferentes signos, da una cualidad característica. Y existen 60 años de estos y cada 60 años se renueva, ¿no? Cada 60 años se renueva, es como el ciclo de Saturno y Júpiter. Y estudiando cada año tiene ciertas características cada año. Entonces, si vemos, por ejemplo, actualmente en el año 2019, esto se activa cuando el Sol y la Luna hacen conjunción en el signo de Piscis. Cuando el Sol y la Luna hacen conjunción en el signo de Piscis, es ahí que comienza el año del mundo. Claro, hay otros principios para ver qué es lo que va a suceder a las diferentes naciones. Hay que ver los ingresos del Sol. Cuando el Sol entra a Aries, se hace una carta. Cuando el Sol entra en Cáncer, se hace una carta. Cuando entra en Libra, se hace una carta. Y cuando entra en Capricornio, se hace una carta. Especialmente cuando entra en los signos móviles. Pero la conjunción entre el Sol y la Luna en el signo de Piscis es como si fuera el momento de la concepción, ¿no? El momento de la concepción, el Sol y la Luna, el padre y la madre se unen para que ya cuando entra el Sol en Aries ya se produzca el nacimiento. Es por eso que cada vez que el Sol y la Luna están en una conjunción exacta en el signo de Piscis, es ahí donde podemos ver qué es lo que va a pasar en las diferentes naciones. Entonces, actualmente nos encontramos el 5 de abril del 2019, cuando el Sol y la Luna estuvieron en conjunción en el signo de Piscis. Y ya estamos para entrar el 25 de marzo, el 24 de marzo, según se explica, durante este año, Vikari, es un año, textualmente esto se encuentra escrito en el Brihad Samhita, donde dice que durante el año Vikari las personas sufrirán debido a enfermedades, inundaciones, incendios. Vemos que habrá disponibilidad de alimentos, pero el año regente de este año es la luna. Y usualmente cuando la luna rige en un año, es donde se pueden presentar problemas, problemas en la gente, en el pueblo, en el grupo de personas, en el público. Hay algo ahí que se manifiesta en la humanidad. Y usualmente las personas sufren debido a enfermedades, inundaciones e incendios. Eso es lo que indica Vikari, la luna. Algo masivo va a suceder. Después, en el año 34, Sarvari, que está regido por Marte,
Aquí se manifiesta que existirán diferencias entre los gobernantes, diferencias entre los jefes de Estado, habrá muchas lluvias, los cultivos serán buenos, pero es un año donde se van a manifestar muchas pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas en este periodo. Pero la característica principal es que pueden existir diferencias entre los gobernantes, los políticos, pueden romper relaciones comerciales o diplomáticas entre los países. Esto es lo que indica el siguiente año. Esto se activa ya en unos días. Se activa esta influencia. Entonces vemos que este año 33 coincide con, textualmente dice que las personas sufrirán debido a enfermedades, ¿no? Las mentes estarán agitadas de las personas en este periodo. Bueno, actualmente se está manifestando, pero vemos que se está manifestando casi al final del periodo, al final del año anual. Justo faltan un par de semanas o unos cuantos días para comenzar el siguiente año lunar. Entonces, si vemos aquí, vamos a hacer un recuento de todas las posiciones de Rahu en Ardra y Ketu en Mula en años anteriores. Desde el año 1900. Vemos que aquí, según los cálculos, hemos visto que en el año Rahu entra en el febrero del 1908, Rahu entra a Ardra y Ketu entra a Mula en este año. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces activó esas influencias en el mundo y en ese periodo había problemas con el virus de la poliomielitis, gracias a este biólogo austriaco que logró descubrir este virus para una posible vacuna. Ya imagínense ustedes, en esa época todos afectados con la poliomielitis, porque no había cura, todos tenían problemas, y eso es lo que se manifestó en el mundo. Entonces aquí vemos que hay algo similar, algo relacionado a un virus de época. Y nuevamente, si los siguientes 18 años, cada 18 años ocupa esa posición, entonces vemos que pasan otros 18 años y en el año 1926 Rahu entra a Ardra y Ketu entra a Mula, 26-27. Y en ese periodo efectivamente nuevamente los seres humanos, ¿no?, en unas áreas entraron en caos, entraron en shock, porque se produjeron los huracanes más potentes de la historia de Cuba, donde murieron 600 personas, ¿no? Después se presentaron así, habíamos visto que Rahu indica revueltas, Rahu indica, ¿no?, motines, querían linchar a Mussolini en este periodo, casi lo linchan a este dictador italiano, y bueno, vemos que se salvó en este periodo, aprovechó esta ocasión para suprimir las libertades y disolver todos los partidos políticos de la oposición. O sea, se creó un caos, todos ahí, imagínense esa época, todos ahí asustados, ¿no?, en una parte del mundo por los huracanes, en otra parte del mundo, ¿no?, los motines, las protestas del gobierno en un país. Por otro lado, si miramos, nuevamente Rahu entra a la constelación de Ardra y al mismo tiempo Ketu entra Mula en
En abril de 1945, y Ketu entra Mula en agosto, ¿no? Aquí vemos que entra Mula en agosto. Entonces aquí vemos que era un periodo, imagínense ustedes, un periodo de guerra, todos así asustados, en shock, eh, ataques aéreos, bombardeos. Vemos la bomba atómica el 6 de agosto. Aquí vemos que ataques soviéticos. Aquí la guerra estaba en pleno apogeo, ya estaba terminando, y aquí, justo ni bien Raju entra a Ardra, se manifestó esta explosión de la bomba atómica. Y todos, imagínense en ese momento, todos asustados, en shock, confundidos. Y fue en ese periodo, Raju en Ardra, Ketu en Mula. Pasan otros 18 años y Raju entra nuevamente a Ardra y Ketu a Mula. Pero estamos hablando ya del año 63. Raju entra justo, por ejemplo, Raju entra aquí el 24 de noviembre y matan al presidente de Estados Unidos el 22 de noviembre, o sea, 2 días. Ya la influencia de Raju ya estaba sobre Ardra. Y Estados Unidos seguía, ¿no?, con las pruebas nucleares, haciendo sus pruebas nucleares. Continúa Raju, todos ahí asustados. Imagínense después del asesinato de John. Y hay más eventos, hay muchos eventos. Solo estoy mencionando algunos cuantos, nada más. Es una lista larga de eventos que son negativos, que no son muy conocidos para nosotros, pero estos son los eventos más marcados que podemos recordar según la historia. ¿Quién no recuerda la muerte del presidente Kennedy? Claro, aquí muchos de nosotros todavía no habíamos nacido, pero eran eventos que sí crearon un caos, crearon un poco de confusión, miedos. Entonces aquí vemos que los siguientes 18 años, cuando de nuevamente Raju entra a Ardra y Ketu entra a Mula, estamos hablando de 1982. Aquí vemos que aquí se produce la guerra de las Malvinas. Y no solo eso, sino que es aquí donde en el año 82 fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido como el SIDA. Aquí es donde empezó a manifestarse el virus del SIDA. Todos asustados porque se morían, ¿no? Los artistas famosos empezaron a morirse, ¿no? No había vacuna, no había nada, hasta ahora no hay vacuna, pero al menos no habían terapias, no habían tratamientos, todo el mundo estaba asustado. Eso es lo que creó Raju. Aquí vemos el virus del SIDA, se manifiesta, ya como que es visible, en el año 1982, y también coincidió con la guerra de las Malvinas. Entonces aquí podemos ver que hasta ahora sigue matando millones de personas, solo que ahora se puede mantener bajo control y mejorar el estilo de vida de las personas infectadas, de los seropositivos. Entonces aquí vemos que se creó un pánico en el mundo también. Si observamos, pasan otros 18 años y ya estamos en el año 2001. Y nuevamente Raju entra a Ardra y Ketu entra a Mula. Y es aquí donde se activan
¿no? Lo más resaltante fue aquí el ataque de las Torres Gemelas. Cambió completamente el mundo, todos asustados, no querían viajar, ¿no? Guerra, temor a una guerra mundial, todos estaban ahí asustados por morir, ataques terroristas, etcétera, etcétera. Se creó un caos, murieron muchas personas, todos estábamos en este periodo asustados por el ataque, y efectivamente fue el periodo cuando Rahu entró a Ardra y Ketu a Mula, en ese periodo. Entonces aquí vemos que Rahu entra el 2 de, o mejor dicho, el 4 de febrero del 2001, y Ketu entra el 10 de junio del 2001, y los ataques fueron el 11 de septiembre. O sea, estaban los dos, estaban ahí creando pánico a todos los seres humanos, creando pánico a todos los seres humanos. Entonces, si seguimos, y ahora estamos en el 2020, Rahu entra a Ardra y Ketu entra a Mula. Y aquí vemos la entrada de Rahu a el 11 de septiembre del 2019, y Ketu entra el 15 de enero del 2020. Entonces ya Rahu ya estaba madurando la influencia, Rahu estaba ahí que maduraba. ¿Y Rahu dónde está ahora? El signo de Géminis, que ataca, es un signo de aire, puede atacar el sistema nervioso, los pulmones, la respiración, y esos son los síntomas. La respiración, ¿no? Uno se contagia a través del aire, uno se contagia a través de los viajes, Mercurio, aire, los aviones, de un lugar a otro lugar, toda influencia de Mercurio, toda la influencia de Géminis. Ahí está. Y justo la influencia va a ser desde hasta que Rahu entra a Mrigashira. Entonces la influencia máxima de este temor. En estos momentos estamos todos asustados, todos aquí en Italia, todos encerrados, no podemos salir para evitar el contagio, todos así con máscaras. Algunos dicen, no, sí, que es una cosa hecha por los Estados Unidos, solo así para quebrar la economía de los chinos, etcétera, etcétera. No, pero aquí vemos astrológicamente cómo cíclicamente se producen estos eventos sobre la Tierra. Y ahora estamos en el 2020. Aquí vemos Rahu y Ketu, que se ha creado esta propagación del coronavirus. Y ahora el próximo tránsito va a ser en el 2038. O sea, el 2038 sucederá otra cosa así, a escala mundial, a escala global, donde vamos a estar ahí todos sufriendo, asustados también por algo que puede suceder en el mundo. Con esto podemos ver que esto es cíclico. O sea, la cuestión es grave. Vemos que, claro, menos mal que es como un resfriado. Algunos pueden salir, si uno toma algunas precauciones puede salir de este problema si es contagiado. Entonces aquí hemos visto que esto es lo que influye, y no solo eso, sino que a esto se añade otro aspecto. Por ejemplo, aquí vemos, esta es la carta de la fundación de la República China, y vemos que son ese ascendente Leo, y vemos que tiene la luna en el signo de Capricornio, y observamos que Saturno está en conjunción con su luna, o sea, está
China está en Sadesati. Está en Sadesati, China. Está en el segundo ciclo de Sadesati. Entonces esto significa que es ahí, por eso surge en China, es ahí donde se manifiesta el brote. Claro, también vemos, ¿no?, que es como según las leyes del karma. Vemos que es una nación donde no discriminan en los alimentos, entonces se crea pues un brote en esa zona. Todo es acción y reacción. Así como se matan animales masivamente, del mismo modo, periódicamente van a tener que morir seres humanos. Es la ley del karma. Todo es cíclico. Entonces, si observamos, por ejemplo, aquí vemos el año lunar. Se dice que es una carta donde se conoce como el Chaitra Shukla Pratipada. Se conoce esta carta. Es una forma de tránsito de Júpiter en los diferentes signos y es ahí cuando cambia el signo donde se levanta la carta. En este periodo vemos que en esta carta lo que se analiza de las cartas anuales es la conjunción. Aquí ustedes pueden ver la conjunción Sol-Luna. Sol-Luna. Esta conjunción Sol-Luna es en grados y minutos exactos. Y es ahí donde se levanta la carta. Entonces aquí en esta carta vemos cuando se produce la conjunción, se dice dónde es la lunación, dónde están las casas. La lunación, por ejemplo, aquí la lunación se produce en la casa 8. Entonces, según los tratados astrológicos, habíamos dicho que la casa 8, ¿no?, según la astrología mundial, que la casa 8 es una casa donde indica muertes, la parte económica, las finanzas, etcétera, etcétera. Se relaciona con... Es un año donde todo el pueblo puede estar afectado. Y no solo eso, sino que vemos que hay un Kalasarpa Yoga, todos los planetas encerrados, oscurecidos, hay algo extremo que se puede manifestar en este año. Se produce día viernes y bueno, aquí vemos que la parte comercial puede estar en un buen auge, pero que como se produce esta lunación y vemos que Rahu y Ketu, Saturno, influyen sobre la casa 8, como que puede haber una caída en la economía en este año. El próximo año lunar vemos que se repite el mismo ascendente y vemos que se produce el 24 de marzo y vemos que la lunación sigue en la casa 8. Continúa para China el problema. Para China continúa el problema. Y no solo eso, sino que vemos que Saturno y Marte se encuentran en conjunción en la casa 6. Aquí se activa un Yamaras Yoga. Esta influencia vemos que va a crear, se dice que vamos a explicar qué significa el Yamaras Yoga en detalle para tener una idea. Entonces aquí vemos que la lunación sí, o sea, van a seguir muriendo personas, van a seguir muriendo gente en China. Claro, llega un momento, al menos hasta que se corte esa influencia de Rahu y Ketu, cuando salgan de las constelaciones, ahí se va a cortar esa influencia. Mientras permanezcan Rahu y Ketu en sus propias constelaciones, es ahí donde los problemas continúan. Pero aquí vemos que China, aquí lo hemos hecho en la ciudad de Wuhan, es donde brotó la influencia,
Entonces usamos este punto de referencia, es como aquí nace, se origina el virus, y vemos que desde este punto podemos observar cómo se pueden expandir las diferentes influencias, y vemos que si usamos el sistema de astrología mundial, vemos que aquí está Wuhan, aquí en este círculo, vemos que está Saturno, la línea de Marte, la línea de Saturno, están influenciando sobre esta parte. La línea de Marte, Saturno están ahí, en esta zona. Y no solo esto, sino que vemos que en esta zona Rahu estaría en la casa 1. Y si miramos, Rahu está en la casa 1 en el ascendente. Y vemos que cae sobre la zona de Europa e Italia. Hay un principio que dice, cada vez que Rahu está en el ascendente, se producen enfermedades, confusiones, shocks, y vemos que la influencia de Rahu, cuando está en una casa angular, se hace muy predominante en esa zona, en esa área, y vemos que en esa zona de Europa, Italia, está ahí en el centro. Es por eso que se ha creado una influencia muy predominante en Italia. Pero vamos a ver la revolución de Italia. ¿Por qué Italia? Porque podría haber sido Alemania, podría haber sido Francia, podría haber sido Londres o España o la zona de África. Pero ¿por qué Italia? Entonces aquí vemos que esta es la carta anual de China, y cómo la influencia Rahu va expandiéndose en la forma de virus, podríamos decir, sobre estas casas, sobre estas áreas. Rahu, solo hay que ver dónde está Rahu, las influencias, dónde Rahu está, en qué zona está, en la casa 12, en la casa 1, en la casa 6 y en la casa 8. Esas son zonas donde se podrían crear ciertos problemas. Si miramos la siguiente, esta es del próximo año lunar, que se activa el 24 de marzo. Vemos que ya aquí se activa más por Italia, la casa 12. Acá hay más gastos, ¿no? Algunas pérdidas financieras, y efectivamente ahora ya no hay turismo, todas las calles están vacías, los supermercados están vacíos, el turismo ha bajado, nadie quiere venir a Italia. Entonces, sí, al menos por los primeros meses, después ya se normaliza. Una vez que se corte la influencia de Rahu y Ketu sobre sus propias constelaciones, es ahí ya como que empieza a mejorar. Y cuando Júpiter salga de Ketu, la conjunción de Ketu, Júpiter expande, sabemos que Ketu indica virus, entonces al hacer conjunción con Ketu expande los virus. Entonces, ¿qué cosa es el principio Yamarash? Esto lo hemos explicado en algunos cursos de astrología, lo hemos explicado, donde vemos que según la astrología védica, cada vez que Saturno y Marte hacen conjunción, se debe producir algo intenso. Cada vez que los nodos lunares tienen que estar solos, pero si se involucran con Saturno, con Marte, hay algo intenso que se puede presentar. O cuando estos dos planetas están en conjunción.
a veces que pueden ser enfermedades peligrosas que amenazan la vida de las personas. Acá hay un principio que dice que lo puede poner a la persona entre la vida y la muerte. Estos planetas son, Rahu y Ketu son los que ponen a las personas entre la vida y la muerte, entre los extremos. Usualmente cuando Rahu y Ketu se activan, uno es llevado a los extremos, entre el umbral de la vida y la muerte. Claro, tienen que también estar involucrados estos maléficos. Pero hay un principio que dice, la combinación entre Marte y Saturno hace que se acerque Sri Yamaraj o la muerte en la vida de la persona. Usualmente cuando esta combinación se produce, se pueden manifestar pensamientos en la forma de muerte, o sea, pensamientos de muerte o eventos trágicos o enfermedades o enfermedades que traen pensamiento a la muerte, ¿no? Y todo sobre las casas que ocupa, sobre las casas que rige. En algunas personas se les puede activar la muerte. Claro, la intensidad sería si Rahu estaría con Marte y Saturno, ahí sí sería una influencia muy extrema. Pero ya la conjunción entre Saturno y Marte activa un Yamarash Yoga. Pensamientos, eventos trágicos o enfermedades que atraen los pensamientos de la muerte. Eso es Saturno-Marte. Esto se llama Yamarash Yoga. Y vemos que esta conjunción, si vemos la carta lunar de Roma, el año lunar de Roma, vemos que Rahu está en el ascendente. Y no solo eso, sino que está en el grado 6. El grado 6 se dice que aquí hay que aprender el principio de los grados. Porque cuando uno levanta, ¿no?, la carta anual del año lunar se ve cuando el Sol y la Luna hacen conjunción en el signo de Piscis. Cuando están en conjunción, por ejemplo, en diferentes países, la carta va a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, levantamos la carta en Roma, va a ser esto. Lo levanto en Milano, va a ser igual. Levanto la carta en Suiza, va a ser igual. Entonces, ¿cómo se interpreta? Para poder ver la diferencia se usan los grados. Los grados es igual a la casa. Entonces vemos que está en el grado 6 y el grado 6 indica la casa 6. Es por eso que en Italia se manifiesta el mayor número de enfermedades, de enfermos. El mayor número de enfermos. Y el problema aquí es Rahu en el ascendente. Todos están ahí en shock, en Italia todos en shock, pensando en las enfermedades. La casa 6 está activada. Todos ahí pensando en las enfermedades, todos ahí pensando en el cuerpo, en cuidarse. Y no solo esto, sino que vemos que en el siguiente año lunar de Roma, vemos que se activa el 24 de marzo del 2020 a las 10:29 a 11 grados de Piscis. Ahí está la conjunción. Igual sigue Rahu en el ascendente, continúa el grado 6, sigue el Kalasarpa Yoga y al mismo tiempo vemos que está Saturno-Marte en conjunción en la casa 8. ¿Eso qué significa? Que va a haber una caída en la economía, van a haber más muertes, más personas que fallecen, sobre todo Saturno, ancianos, personas ya enfermas, personas mayores, personas que ya tienen problemas de salud. Vemos, la lunación está en la casa 10, vemos que Italia está en el ojo del mundo. El gobierno está ahí, vemos que la casa 10 también está un poco afectada. Algunos ya han habido casos de algunas infecciones
ahí de algunos políticos. Entonces vemos que hay benéficos en la casa 9. Esto significa que se van a seguir las reglas, se van a seguir, ¿no?, los métodos de control. El regente de la 1 se va a la 9. Eso significa que todos los italianos van a seguir las pautas, las reglas, porque efectivamente aquí vemos que Saturno y Marte hay un Yamara Yoga. Todo el mundo, acá hay muertes, y también todo el mundo en Italia, o todos en el mundo, porque esta conjunción se produce en el mundo también, solo que en Italia está en la casa 8. Más muertes habrá en Italia. Y vemos que ya sabemos qué es lo que indica Rahu: revueltas, pleitos, y ya se está teniendo problemas en las cárceles, porque esto es el tránsito. Vemos Júpiter, aquí vemos Saturno, Ketu, marca. O sea, esta influencia estaba ahí latente, solo estaba esperando que entre Ketu a Mula y Rahu a Ardra para activar la influencia que estaba ahí latente. Entonces vemos que Rahu, que indica revueltas, ¿no?, robos, ladrones, ¿no?, confusión. Ketu, virus, epidemias, y Ketu indica casi lo mismo. Y Júpiter, al estar ahí, expande. Entonces, la influencia positiva será cuando también Júpiter se vaya de Ketu. Cuando salga de este eje, Rahu Ketu ya dejará de expandir las influencias negativas de Rahu y de Ketu, porque Júpiter está expandiendo las influencias negativas. Está que expande las influencias negativas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, este es España, es otro es la misma carta, pero vemos que se activa de un modo diferente. Vemos que aquí el ascendente sería Tauro, sería casa 9, aquí donde tienen más problemas en este año con las leyes del gobierno, las leyes. Sabemos que Cataluña quiere independizarse, ha habido protestas del Parlamento, etcétera, etcétera. Ahí están los problemas en la casa 9, la lunación está en la casa 11, la economía está ahí un poco afectada. Rahu está en la casa 2, afecta las finanzas. La contaminación puede manifestarse más en restaurantes, en la parte de los alimentos. Es ahí donde se puede producir las infecciones más en España. Y el año lunar en España para el 24 de marzo es ascendente Tauro, continúa, sigue el Kalasarpa Yoga, sigue activado el Kalasarpa Yoga. Vemos que se crean esos problemas. Entonces, si observamos, estos son los diferentes tránsitos. Claro, no estamos interpretando, podríamos interpretar toda la carta en detalle. Estamos dando solo algunos aspectos básicos. Aquí lo que se está demostrando es que esta influencia de Rahu Ketu está creando una conmoción global, y que ni bien Rahu y Ketu salgan de sus propias constelaciones, Júpiter entre al signo de Capricornio, es ahí donde ya va a empezar a cambiar la situación. Pero por el momento todos estamos así, asustados, ¿no? Y eso que
va a llegar a Sudamérica también. Aquí observamos, ¿no? Esta es la carta de la República China, está en Saesati, ya sabemos por qué se manifiesta esta influencia. Entonces si vemos, aquí observamos que justo cuando el Sol entra a Acuario, o sea, el Sol entra a Acuario, sabemos que Acuario es el mes del señor Shiva, ¿no? Donde uno tiene que ayunar de sal y es ahí donde él se sienta para dar bendiciones, para quitarnos los venenos, o se sienta para castigarnos. Y justo es en ese se activan los problemas en el momento donde el señor Shiva está en el signo de Acuario, ¿no? El Sol está ahí, vemos acá, Mercurio entra en Acuario, el Sol entra en Acuario el 14, no, el Sol entra en Capricornio, Sol entra en Acuario, acá está el 13 de febrero. Entonces aquí vemos que los dos planetas que están en Acuario son el Sol y Mercurio, están en Acuario. Sabemos que en Acuario está Shiva. Entonces, ¿por dónde vienen los castigos? Los castigos vienen a través del Sol y a través de Mercurio. Entonces, Mercurio, ¿qué representa? Todo lo que es comunicaciones, transportes. Acuario es signo de aire. Entonces, por ahí es donde todos se produce la propagación del virus. Los venenos, el veneno. Acuario sabemos que es un signo que da veneno. Entonces vemos que el Sol está ahí débil, ¿no? El Sol está débil, Mercurio está incluso retrógrado y crea problemas. Hasta que entra Piscis, el 14 de marzo entra Piscis. Mercurio entra a Piscis el 7 de abril, más o menos. Entonces hasta el 7 de abril como que, o sea, tiene que salir Mercurio de Acuario, porque sabemos que este es el signo que da venenos, venenos, venenos. Entonces los venenos se manifiestan a través del planeta Mercurio. Transportes, viajes, signos de aire, aviones. Es a través de los aviones que se está produciendo el contagio. Y después tenemos, una vez Capricornio, Júpiter entra en Capricornio el 30 de marzo del 2020, entra a Capricornio. Al menos en este periodo ya hay un alivio. Podríamos experimentar ya Júpiter como expande, ya no expande los virus, ya no expande ya no expande, al menos se puede controlar algo. Y la influencia empieza a disminuir, a perder fuerza ya cuando Rahu salga de la constelación de Ardra. Ya cuando Rahu salga de Ardra, es ahí donde completamente ya uno va a respirar. Entonces Rahu estará en Ardra y Ketu en Mula simultáneamente. Ese es el principio. Rahu en Ardra y Ketu en Mula, ambos fuertes en sus signos de exaltación, dando problemas entre el 15 de enero del 2020 hasta el 20 de mayo de 2020. Ahí es donde hay alguna influencia un poco fuerte. Claro que ahora está intensificado por el Kalasarpa Yoga, está intensificado por el Yamaras Yoga, y bueno, hay
hay varias influencias negativas. Rahu Ketu, ahí hay una influencia negativa. Kalasarpa Yoga, 2. Yamars Yoga, 3. Casa 8 para China, 4. China tiene 4 influencias negativas, por eso es que está que pasa peor. Italia tiene 3 influencias negativas. La influencia lo tiene en el ascendente. Entonces hay que tener paciencia, hay que cuidarse. Sabemos que Rahu, en este caso, todo lo que se está presentando es una manifestación de destrucción. Shiva es el que está activado en este periodo. Shiva está matando, está creando, es como decir, su energía, ¿no?, de destrucción. Está creando, muchas personas están llorando por sus fallecidos. Es una energía de Shiva. Entonces el mejor mantra es el Mrityunjaya mantra para estar protegidos. Porque si es que uno viaja, de repente nos toca sentarnos con alguien que está contagiado, es porque uno ya ahí ha tenido mala suerte, o sea, su fortuna, o si uno se acerca con alguien que está contagiado, hay problemas. Entonces, para evitar todo eso, cantar el Maha Mrityunjaya mantra, siempre activar la fortuna. Sabemos cómo se activa la fortuna con el zafiro amarillo, ¿no?, para bloquear la influencia de Rahu y Ketu. Zafiro amarillo, Maha Mrityunjaya mantra, y tener una vida piadosa, espiritual, donde Rahu no entra. Cuando Rahu influye, la persona está confundida, es porque no tiene nada en la cabeza. Entonces hay que tener conocimientos, hay que tener una vida sátrica, virtuosa, cantar mantras. En este caso sería el Maha Mrityunjaya mantra, aparte el Maha mantra Hare Krishna, y protegerse con su zafiro amarillo. Entonces, para que todo lo que nos tenga que llegar sea auspicioso o se resuelva rápido. Imaginemos que uno se contagia y uno va al hospital, no hay camas, no lo atienden a uno. Imagínense, un caos. Al menos uno trata de ayudarse. Esperemos que no se expanda, pero hemos visto que existe una lógica detrás de cada movimiento planetario, que en ciertos periodos de la vida, en ciertos momentos, en ciertas fases, se activan ciertos ciclos repetitivos. Y bueno, espero que esta información les ayude. Al menos ya hemos comprendido algo. Hay más información, voy a colgar otro video explicando más el Kalasarpa Yoga, etcétera, etcétera. Los yogas de Rahu, hay diferentes yogas, Sarpa Doshas, Kalasarpa Yogas, ¿no?, los Shakti Yogas, los Pisacha Yogas, los Gortamas Yogas, son todos yogas de los nodos lunares. Y son yogas que a veces se activan y crean en la vida ciertos problemas a los seres humanos. Bueno, espero que esta información les ayude. Protéjanse, cuídense, y bueno, estamos en un periodo un poco difícil en el mundo, y bueno, el mundo ha sido hecho así, ¿no? Se tiene que sufrir. Este mundo, estamos de paso, y bueno, eso se llama mundo material. Mundo material. Que de algo se tiene que sufrir aquí. Bueno, Hare Krishna, hasta la próxima.